alegría ver el salón más que medio lleno. Y ante todo, pues voy a presentar a los tres personajes que tenemos aquí, que son muy interesantes. No sé si está bien, pero en fin, es que tengo una tendencia. Empezaré por mi derecha. Bueno, a mi derecha está Iván Vélez, que es arquitecto, investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, autor de libros que trabajan concienzudamente la leyenda negra o la figura de Hernán Cortés, sobre, entre otros libros que están aquí, por cierto, son sobre la leyenda negra, el mito de Cortés, la conquista de México, Nuevas Mentirosas, que hace referencia a las noticias falsas o en el idioma del enemigo, fake news, y el último, que es Torquemada. A la izquierda, total, Antonio Moreno, el más joven de las tres generaciones, es un historiador con especialidad americanista, profesor y traductor de español y portugués, es escritor, es poeta, es locutor de radio, lleva un programa que se llama Conociendo Nuestra América. Y por último vamos a presentar al señor del centro, que es el más mayor de todos. El más joven de espíritu, que es Marcelo Bullo o Modeo. Bueno, el currículum es como para estar aquí hasta mañana, pero aquí yo lo he resumido. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, profesor en la Escuela Superior de Guerra en la Maestría en Geopolítica de Buenos Aires, Argentina, asesor de Cámara de los Diputados de la Nación de la República Argentina, en fin, un sinfín de maestrías, que es la palabra adecuada en español. Ha publicado numerosos libros como La insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, la insubordinación flotante, o el que está teniendo tanto éxito en España, en la península, la España de este lado, que se llama Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. Es el tercer libro más vendido en España en el 2021. No lo tenemos aquí, pero porque ha sido imposible conseguir más para hoy. Lo vendimos todo el viernes, pero está, creo, en todas las librerías. No dejen de comprarlo porque merece la pena. Bueno, a continuación, cada uno va a exponer aproximadamente unos 15 minutos. Empezaremos por Antonio Moreno y a medida que va pasando este tiempo, o sea, cuando termine, haremos como una especie de mesa redonda donde yo expondré una serie de temas y entonces cada uno va a ir explicando su opinión o su idea sobre ese tema. En primer lugar va a empezar Antonio Moreno y pues nada más, él tiene la palabra. ¿Se oye? Hola, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias al Círculo Hispanista de Granada y especialmente a Irma y a Manolo por invitarme y por estar aquí con tan buena gente. Bueno, pues vamos a hablar de hispanidad, de hispanismo y también de leyenda negra. Yo me quería centrar en un tema que creo que es un buen combate contra la leyenda negra y que además es verdad, es lo principal, como es la influencia americana en España. Generalmente decimos que los indigenismos, y en España también los tenemos, como bien dice Iván Vélez, los separatismos son los indigenismos ibéricos. El indigenismo es verdad que quiere negar esa influencia española en América, pero a veces hay un discurso que yo matizaría bastante. Cuando decimos, por ejemplo, nosotros fuimos y les dimos, bueno, fueron y les dieron los antepasados directos de los hispanoamericanos. Nosotros somos los primos, los tíos, los sobrinos, porque fue una obra conjunta, una obra histórica compartida.
A mí me gusta mucho la terminología que utiliza el historiador español Tomás Pérez Tejo, radicado en México, que dice que la monarquía católica española fue una monarquía compuesta. El modelo que se aplica aquí en el frondoso medievo, de incorporación de reinos, señoríos, etcétera, pues adaptado al nuevo mundo, se aplica exactamente igual, lógicamente con las diferencias del caso. Y aquí, por ejemplo, que estamos en tierra de aguacate, quizás sea la única zona de España en la que se siembra el aguacate, pues en la costa tropical, el aguacate es una de las muchas cosas que nos vino de América. El gazpacho lleva tomate, la tortilla lleva papa. Claro, se dirá que alguno podrá decir que es algo anecdótico. No es anecdótico, es que forma parte de nuestra identidad. Nosotros no podemos ver lo hispanoamericano como algo exótico o como una afición erudita. No, forma parte de nuestra identidad. América se incorpora a España y América influencia a España. Y ya que estamos en el sur, bien vale recalcar esto especialmente porque por los puertos de Sevilla y Cádiz entraba primero todo lo que venía de América. Y cuando digo todo también me refiero al capital humano. Por ejemplo, el musicólogo Faustino Núñez llega a decir que Sevilla y Cádiz llega un momento que tienen más contacto con La Habana que con Madrid. Puede sonar un poco exagerado, pero como dice el proverbio, si no nevero, evento vato. Entonces, este tipo de facetas en una monarquía compuesta se ve, por ejemplo, también, ahora que estamos hablando de plantas de comida, en la chumbera. Y esto es interesante, porque en el siglo XIX, cuando surge el romanticismo o los romanticismos, si lo queremos decir en plural, son los gérmenes de nuestros indigenismos. En el siglo XIX se decide que los gallegos son celtas. Da igual que haya más arqueología celta en Castilla que en Galicia, da igual. Eso es el hecho diferencial. Mientras otros países como Italia o Alemania inventan mitos para unificarse, pues aquí tomamos el sentido contrario. La monarquía católica se descompone estrepitosamente y en vez de buscar elementos para aproximarnos o incluso reunificarnos, pues no, buscamos elementos para diferenciarnos, ¿no? El germen del... bueno, no el germen, o sea, la cuestión del nacionalismo vasco es puramente racista. Conclusión a la que llega Sabino Arana a finales del siglo XIX es que los vascos pues son una raza pura, la más antigua de Europa, apartada del resto de España y que por tanto por eso tienen derecho a la independencia. ¿A qué viene lo de la chumbera? Que en Andalucía en el siglo XIX, principalmente por viajeros extranjeros, algunos incluso de manera cómica, como dice María Elvira Rocabarea, algunas veces leemos por ejemplo crónicas de Washington Irving y el de la diligencia parece que se está quedando con él, pero sin él parece. Y en el siglo XIX la chumbera, el higo chumbo, la chumbera se toma como un elemento, claro, la chumbera de los moros, ¿no? Porque los andaluces, ¿por qué somos diferentes? Porque somos moros. Ya está. Claro, todo el mundo sabe que los andaluces nos regimos por la sharia, que los andaluces somos iconoclastas, no nos gustan las imágenes, y luego los turistas pues le vendemos que si vino, que si jamón y Semana Santa, y todo eso lo han inventado, ¿no? Y la chumbera también, la chumbera lógicamente es un paisaje que heredamos de los moros. El problema es que la chumbera viene de América. Se la disputan México y la Amazonía. Bueno, yo no sé exactamente, en Perú le llaman tuna, no sé en Argentina, Marcelo, le llaman tuna también, pero es americana, a tal punto que en el dialecto árabe marroquí al higo chumbo se le dice lacnari, porque ellos lo conocen gracias a los pescadores canarios. Los canarios son el gran puente a día de hoy, el gran puente entre lo ibérico y lo criollo, de una forma natural, ese gran trasvase cultural que pasa durante siglos, ¿no? Entonces, bueno, esto que vemos en la dieta lo vemos también en otras muchas facetas. Nos cambia la concepción del mundo. Por fin se conoce el mundo tal y como es, de cabo a rabo. Eso es un logro, además, conjunto, no solo es un logro español-europeo, no estamos hablando de un Estado nacional español-europeo que se anexiona a otros estados preexistentes. Estamos hablando de una monarquía que desde finales del siglo XV está incorporando territorios y cada territorio con un desarrollo muy propio que además influye en la misma Europa. La música, por ejemplo, aunque yo no soy músico, pero bueno, desde un punto de vista histórico, incluso antropológico, me atrevo a analizarlo, nos ofrece muchísimas claves al respecto. En ese mismo siglo XIX, en el siglo de los romanticismos, pues surge el flamenco. Claro que es lo que se va a decir, porque el flamenco lo inventaron los moros, como no podía ser de otra manera, pues Abderramán III bailaba por bulería, Almanzor cantaba por soleá, y lo demás viene por añadidura.
Claro, el problema es que el flamenco aparece en el siglo XIX. Aparece en el romanticismo como una reacción, digamos, a esa cultura, llamémosle si queremos afrancesada o ilustrada, ¿no? Y creo recordar que es hacia 1852 cuando aparece la primera vez la palabra flamenco. Por cierto, no sabemos bien de dónde viene. Hay varias teorías, no quisiera detenerme en esto porque eso varía por un seminario, sobre las teorías que se han buscado sobre el origen del flamenco. Y el flamenco tiene un problema que es que no ha sido estudiado, digamos, llamémosle así, como un sistema científico. Ha tardado mucho. El flamenco siempre ha ido, como yo digo, por habladuría. Porque fulano en tal pueblo decía esto, y mengano en el otro, y en el siglo XX pues surgió la corriente del mairenismo, que decía, bueno, que el flamenco era el cante gitano andaluz, y se hicieron una clasificación de cantes. Esta clasificación reconoce algunos cantes como los de ida y vuelta. Nos referimos a la rumba, por ejemplo, que es, dicen los entendidos, yo reitero, no soy músico, yo podía haber sido cantante, el problema mío es la voz, pero bueno, si no hubiera sido por la voz, yo hubiera sido cantante. Entonces la rumba, pues parece ser que procede de la guaracha antigua cubana, la guajira también es de influencia cubana, la vidalita y la milonga, Marcelo sabe muy de dónde viene, ¿no? La vidalita y la milonga nos entran por Argentina. Claro, pero dice, bueno, son cantes menores, son 5 o 6 cantes que no tienen mucha importancia. El problema viene cuando algunos musicólogos y antropólogos empiezan a tirar de hemeroteca, empiezan a tirar de partituras, empiezan a hacer comparativas musicales y no eran cantes de ida y vuelta aislados. Resulta que el fandango, no el fandango flamenco me refiero al de Huelva, que también es heredero de esta corriente, pero bueno, el fandango antiguo, el fandango heredero del barroco, que hay piezas hermosísimas en la América hispana y que se imitaban en las cortes europeas directamente de América, pues el diccionario de autoridades del año 1735 nos está diciendo que es un baile muy alegre, con un tañido muy alegre, que han traído los que han estado en los reinos de las Indias. El fandango es un ritmo que se repite por toda América. Se repite en México, con Veracruz, con el son jarocho, tiene sus ecos en Argentina, tiene sus ecos en la marinera peruana. Yo que vivía en el Perú, conocí algo de la marinera, pero cuando yo lo vi en vivo y en directo es que me recordó muchísimo, por ejemplo, por poner un ejemplo, la sevillana. Claro, ¿por qué? Porque la sevillana tiene mucho de seguidilla manchega, pero también tiene un toque de ese fandango acriollado que nos entró. Incluso, claro, las vestimentas también, uno ve la vestimenta de la mujer panameña y parece que está vestida de flamenca. Porque esos trajes de volante no son exclusivos de Andalucía, ni se inventaron en la corte de los califas. Son, de hecho, influencias mutuas que se van alimentando durante siglos. En esa clasificación que hace el mairenismo se habla de los tangos, como uno de los cantes más hondos, más puros, más misteriosos. Claro, porque el flamenco aparece en el siglo XIX, pero durante 3 o 4 siglos resulta que fue la época hermética, no sabemos nada hasta que el siglo XIX explota. Entre esos cantes más hondos están los tangos, muy bien. Pero resulta que según la hemeroteca los tangos proceden de un ritmo, parece ser que, o de una moda cubana, que están clasificados como el tango de los negros o el tango americano. Vicente Blasco Ibáñez, en Los 4 jinetes del Apocalipsis, ya habla de un ritmo cubano, que dicen el tango, que con los barcos cubanos están llegando a la Argentina y en Argentina está tomando otra forma muy distinta. Entonces, bueno, Marcelo, cuando los argentinos y los uruguayos se peleen por el origen del tango y aquí se peleen los puristas del flamenco, le remitiremos a la cubanía, por así decirlo. Porque Cuba, durante 4 siglos, en buena medida, hasta aquí, a pesar de los pesares, todavía hay que investigar mucho en Cuba, pues fue ese encuentro de los mundos constante. En Cuba ha quedado, por ejemplo, en el folclore la tradición de los negros curros, es decir, los negros libres que llegaban de Sevilla y Cádiz, porque no todos los negros fueron americanos, claro, y muchos negros actuaron como grandes transmisores de música a ambas orillas del Atlántico. Muchas palabras de nuestra música, como milonga, tango, fandango, zarabanda, zambomba. Hay filólogos que han analizado y parece ser, bueno, que tiene cierta vinculación con algunas lenguas del África Atlántica, ¿no? Claro, se me dirá, bueno, sí, pero es que la soleá, la sibirilla no tiene nada que ver con eso. Pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque ese toque de fandango antiguo está en la guitarra de soleá. Sí que tiene que ver. No estamos hablando de cantes aislados. Estamos hablando de que hay toda una música que se ha, digamos, extendido como uno de los grandes arquetipos españoles, pues está tocada por lo americano. Precisamente porque esa música tiene mucho predicamento en Sevilla y Cádiz, porque Málaga fue un puerto de libre comercio en la época de Carlos III, y fijémonos, cuando primero la Casa de la Contratación se traslada de Sevilla a Cádiz,
Luego Carlos III decreta la política del libre comercio y determinados puertos comercian directamente con América. Santander, La Coruña, Barcelona, Valencia, Málaga, los alfates de Tortosa. Qué casualidad que en Cataluña y el Cantábrico haya tanta tradición de habaneras o de canciones que se dicen colombianas. La colombiana flamenca en verdad la inventa Pepe Marchena al principio del siglo XX a partir de un corrido mexicano. Hombre, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que en Málaga en esa época haya una explosión del mundo del fandango que también por supuesto llega a Granada. Entonces, bueno, los exclusivismos, los purismos, como dice Iván Ver, estos indigenismos ibéricos no tienen razón absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque el fandango está presente desde Vasconia hasta Portugal. O sea, yo no sé qué pureza de RH negativo van a buscar en el fandango vasco, no lo sé, pero bueno. La petenera, decimos mucho, fulano se ha ido por petenera. Pues sobre la petenera hemos escuchado una serie de teorías fantásticas, ¿no? Venía de un misterioso canto sefardí, o de una misteriosa cantaora que le decían la paternera porque era de Paterna y derivó. Bueno, petenero es el gentilicio de Petén, que es una ciudad de Guatemala. Y la petenera está documentado que entra en el siglo XIX, a principios, por Cádiz, como una música de influencia novohispana de México, como no podía ser de otra manera. Por tanto, yo, y voy terminando, por lo menos esta primera, quisiera que tuviéramos muchas veces para combatir la leyenda negra una mentalidad que los historiadores llaman o llamamos como de interacción compleja. Hay dos grandes maneras, bueno, hay más maneras, pero hay dos grandes maneras de interpretar la historia, como el difusionismo, como se nos vendía aquí antes, por ejemplo. Los fenicios llegaron y plantaron olivos. Bueno, el olivo es una planta inherente en el Mediterráneo. Seguramente los fenicios y los griegos le dieron más impulso, pero no inventaron el olivo, por así decirlo, ¿no? Y Roma, por ejemplo, no se entiende sin toda esa influencia de Grecia, de Egipto. Pues lo mismo, España no se entiende sin América. No fue solo una difusión de la España europea hacia América, sino de toda América hacia España, siempre con Canarias y con Cuba como grandes filtros, y Sevilla y Cádiz como los puertos más novedosos y que primero absorbían toda esta gran corriente. Yo creo que si así entendemos nuestra historia, eso nos dará muchísimas pistas para luchar contra esta losa, esta pesada losa, esta guerra psicológica que ahora está tomando un rebrote, que es la leyenda negra. Dicen que no existe. Estaba el día 1 en Málaga, un gran historiador como Jorge García, especializado en las misiones de Texas. Cuando uno va a Luisiana, a determinados lugares, te venden que es que, claro, los franceses eran muy amigos de los indios, pero los españoles los exterminaron. Claro, Francia tiene paga muchos lobistas, valga el anglicismo, ¿no?, culturales en Estados Unidos. Quien lo paga aquí son las autonomías, o las autonosuyas, como la llamó Fernando Vizcaíno Casas, y la Generalidad Catalana tiene pagados a separatistas que se pasean por el Congreso de Estados Unidos para promocionar la independencia. Antes de terminar, y hablando del problema que tenemos aquí, porque no es solo un problema hispanoamericano. Si ustedes ven un programa que se llama La Huella Isleña, que habla sobre los canarios de Luisiana, hay muchos descendientes de esos isleños que llegaron en la época de Carlos III y de Galvez que han perdido el español, desgraciadamente. Pero, bueno, en inglés se entiende que hablan de Spanish. Sin embargo, la televisión canaria, en una hora y pico, no sé lo que dura el programa, no hay ocasión que pronuncie la palabra España. Por tanto, si es un problema compartido, no es solo un problema de Hispanoamérica, sino que el problema lo tenemos en la misma España europea, contemos y defendamos nuestra historia con su complejidad, y yo creo que nos irá bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, un profundo agradecimiento a Inmaculada, un profundo agradecimiento a nuestro anfitrión Manolo por permitirme estar acá junto a estos dos amigos. Para mí me llena de alegría, y me llena de alegría también ver la sala completamente llena. Así que muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Inmaculada. Nosotros nos distribuimos, quedamos que hablaba primero él, después hablo yo y finalmente remata Iván. Y me viene muy bien la introducción cultural que ha hecho Antonio, porque Antonio ha hablado de la monarquía hispánica, también podríamos llamarla monarquía católica,
También podríamos llamarle imperio hispano-criollo, como hacen algunos autores marxistas en Argentina, como Jorge Abelardo Ramos. Y claro, no hay duda, ¿no es cierto?, no hay duda de que hay algo cultural extremadamente, ¿se entiende?, extremadamente importante y fuerte, al punto tal que yo vengo de 12.000 kilómetros de distancia, me siento acá, hablo con ustedes, me voy a comer con ellos o comerlo después, y es como si nos conociésemos de toda la vida, ¿está? Pasa eso, ¿está? Si viene un ruso, aunque el ruso haya aprendido desde niño el español, no, porque no es parte de la misma cultura, por más excelente y buena persona de que se trate, ¿está? No pasa si es ruso, no pasa si es belga, no pasa si es holandés, no pasa si es alemán, no, pasa entre nosotros. ¿Y por qué? Porque en realidad somos una misma comunidad, ¿está? Una misma comunidad. El gran secreto de la historia, que no es ningún secreto, es que el más grande triunfo de Inglaterra, ¿está?, lo cual es equivalente o igual, si se pone en una fórmula matemática, ¿está?, al fracaso de la hispanidad o del imperio hispano-criollo, ¿está?, el más grande triunfo de Inglaterra se llama Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, México, República Dominicana y España. Sí, el más grande triunfo del imperialismo anglosajón se llama Argentina, Brasil, incluso Brasil, ¿está?, Uruguay, ¿está?, y España. Y ustedes dirán, hombre, ¿por qué España? Uno podría entender lo anterior porque el proceso de independencia hispanoamericano terminó en la fragmentación territorial querida por Inglaterra. No, España también, porque nosotros somos producto, ustedes y yo, somos producto de un gran fracaso histórico, de un gran naufragio histórico, ¿está?, de un gran fracaso histórico, de un naufragio, ¿está?, de un barco que se hundió, ¿está?, de un barco que se hundió. Uno de los botes que sale del barco, ¿está?, se llamó Argentina, otro bote se llamó Chile, otro bote se llamó, se entiende, Uruguay, ¿está?, otro bote se llamó España. Pero España es un pedazo, un pedacito, lo que ustedes llaman España es un pedacito de lo que fue España, ¿está?, porque españoles éramos todos. Está Vicente Sierra, ese gran historiador argentino olvidado sobre la leyenda negra, quizás el más importante de todos los historiadores, aunque nadie ya lo lee, se preguntaba a Vicente Sierra, ¿dónde empieza Hispanoamérica? Se preguntaba Vicente Sierra en uno de sus libros. Y Vicente Sierra contesta, Hispanoamérica comienza en los Pirineos. Dice, ¿y dónde termina España? Se pregunta Vicente Sierra. Bueno, España termina en el Pacífico, en Acapulco, ¿verdad? Es decir, españoles éramos todos, ¿verdad? Era una sola unidad, y así se sentía con un mismo corazón, ¿verdad? Se sentía exactamente con un mismo corazón porque había una comunidad de cultura, una comunidad de valores. Simplemente es que ese gran naufragio político, ¿verdad?, esa gran derrota, se entiende, política cultural, hizo que surgiesen los gentilicios, ¿verdad? Y España, que éramos todos, se quedó reducida a un pedacito, ¿verdad? Entonces, el más grande triunfo de la leyenda negra es justamente eso, que nosotros no nos reconocemos más como integrantes de una misma ecúmene cultural, y no nos reconocemos justamente por la leyenda negra, ¿verdad? La leyenda negra ha provocado odios, distanciamiento, pero también olvido, ¿está? También olvido, ¿está? Y el más grande triunfo no es el odio engendrado, ¿está? Un falso odio, ¿se entiende?, porque se basa en la falsificación de historia, sino el olvido, que nos hayamos olvidado de él, ¿está? Si uno conoce a un ruso o a un chino, ¿está?, o a un chino, y lo pusiese, ¿está?, con los ojos vendados, y con los ojos vendados los llevas a Montevideo, ¿no?, la capital de la República Oriental de Uruguay, y le dice al chino, chino, ahora te saco la venda. El chino mira, ¿no?, come, ¿está?, escucha hablar, ¿no? Y entonces después ese mismo chino le vuelve a vendar los ojos y los lleva a Buenos Aires, ¿está? Y el chino diría, come, habla de vuelta, ¿no?, habla con gente, ¿no? Dice, pero, dice,
estamos en el mismo país. No, chino, te equivocas, estás en otro país, en otra nación. Ah, diría el chino, otra nación, qué raro. A mí me parece la misma. Y si después lo pongo en un avión y lo llevo a Lima, el chino diría, pero acá también hablan español. Y le rezan al mismo Dios, y tienen, lo que no le rezan tienen los mismos valores. Comen un poquito más picante, pero todo es igual. No, chino, estás equivocado, estás en otra nación. Y así yo podría llevarlo hasta México al chino y después cruzarle el charco y en Madrid, y el chino diría, estos españoles están locos, porque todos son españoles, todos hablan español y no saben, se entiende que son españoles, que son una misma nación, porque tienen la misma lengua, tienen los mismos valores, claro, con modismos, para mí es más fácil entender el andaluz que cuando me hablan algunos en Castilla cerrado, bueno, lógico. Hay menos diferencia psicológica entre cualquier parte, se entiende, como Santo Domingo y Cádiz, que entre Cádiz se entiende y Asturias, ¿verdad? Sí, claro, claro, porque son pequeñas facetas, pequeñas particularidades, ¿verdad? Como cocidos o pucheros distintos, ¿verdad? Pero la base es exactamente igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasó? Nos pasó la leyenda negra, nos pasó el más grande triunfo político de Gran Bretaña en su historia, ¿verdad? El marketing más perfecto hecho por ninguna potencia jamás en la historia, ¿verdad? Que nos dio un mazazo por la cabeza. Algunos estuvieron conmigo en Granada y la otra vez cuenta lo mismo. Bueno, me debo al público. Pero hay algunos que no estuvieron, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuento que la hispanidad es una historia de amor, no de odio, es una historia de amor. Y es como si una pareja que se ama, ya están dispuestos a casarse, van, se entiende, a un restaurante, salen del restaurante y un malviviente le pega un mazazo por la cabeza a ella y un mazazo por la cabeza a él. Caen los dos redonditos en el piso, ella se levanta, había estado enamorada de ese muchacho, pero el malviviente le dice, ese señor que está a tu lado te violó a tu hermana, violó a tu madre y le robó la tierra a tus padres. Claro, el que no sabe de dónde viene no sabe dónde tiene que ir. El malviviente le reconstruye la historia, por lo tanto le determina su futuro, porque quien controla el pasado en realidad no solo explica el presente, sino que quien controla el pasado determina el futuro. Entonces ella se va y lo que era una historia de amor se transforma en una historia de odio, de separación, de sentimiento, pero el muchacho se levanta y el malviviente le dice lo mismo, vos sos un violador, un asesino, un ladrón. El tipo, como no es nada de eso, queda traumado, y traumado quedan sus nietos y sus bisnietos, porque ¿quién quiere ser descendiente de un asaltante? ¿Quién quiere ser descendiente de un violador? Nadie, porque nadie quiere ser descendiente de un monstruo. Pero en realidad donde había amor, ahora hay un trauma y ahora hay odio. ¿Producto de qué? Del mazazo por la cabeza, es decir, de la falsificación de la historia, que se desarrolla en las repúblicas hispanoamericanas después de la Guerra de la Independencia, cuando se produce en cada una de las repúblicas, a veces en algunas más larvadas, en otras más explícitas, una guerra civil. Una guerra civil entre dos bandos, irreconciliables, un bando hispanista, pro unidad de toda la América española, proteccionista económico, y el otro bando que es muy minoritario, que está en las polis oligárquicas, en las ciudades puertos, donde estaba, se entiende, la oligarquía contrabandista de cara primero al holandés y después al inglés, donde se ha mimetizado con lo anglosajón, que dice no, ¿qué es civilización? Civilización es el idioma inglés. ¿Qué es barbarie el español? ¿Qué es civilización el protestantismo? Barbarie el catolicismo. ¿Qué es civilización? Nosotros somos los hombres del puerto anglosajones, con galerista. ¿Y qué es barbarie? Las masas, se entiende, hispanas, criolla, indígena del interior, Entonces la guerra civil, porque tienen el apoyo de Inglaterra, que quiere decir el dinero, y por lo tanto unos pelean con lanzas y caballos y los otros con rifles, gana, se entiende lo que tienen los rifles. Es muy sencillo, Entonces esa oligarquía portuaria va a reconstruir y falsificar la historia, va a crear el odio a España.
Malgrado ese odio, el pueblo sigue siendo hispanista, instintivamente hispanista, ¿tá? Instintivamente hispanista. Por eso esas oligarquías se imponen a sangre y fuego, y no hay república, no hay democracia. Esas oligarquías hacen una falsa, se entiende, república, porque el voto se entiende cantado, ¿tá? La primera vez que hay elecciones libres en América del Sur, en toda Hispanoamérica, es en 1916, cuando el pueblo argentino elige por primera vez, con voto secreto y obligatorio y padrón electoral, es decir, un padrón donde los muertos no podían votar, ¿está? Como votaban antes, y se vota a Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. E Hipólito Yrigoyen, que era descendiente de uno de los que había luchado en la guerra civil en el bando hispanista, ¿verdad? Después de 4 meses, lo primero que hace es de puño y letra escribir el decreto que consagra el 12 de octubre como día feriado nacional de la República Argentina, como día de la hispanidad, está como día de la raza, pero no la raza en concepto biológico. Y pide Yrigoyen que todas las repúblicas hispanoamericanas tomen su ejemplo. ¿Está? Entonces, ese antihispanismo, esa falsificación de la historia, no había calado en el corazón de las masas populares, ¿está? Había calado solamente, se entiende, en las polis oligárquicas, ¿está? Aliadas a Inglaterra. Prueba de esto es que cuando llega el Plus Ultra, yo termino el libro con esa canción bellísima de Carlos Gardel, que le canta al Plus Ultra. Uno ve las imágenes, yo los invito a comprar el libro, porque tienen que comprar el libro, para que vean cuando los invito, compran el libro. Así que ponen Amazon y compran el libro, o van al Corte Inglés. Van al Corte Inglés y lo compran, o a cualquier librería. Termino con esa canción de Gardel, que es emocionante. Yo les pido a ustedes que compren el libro, lo lean, pero cuando están a punto de terminarlo y viene ese epílogo, está, pongan, se entiende, una copa, abran un buen vino, está, tiene que ser un buen vino, que les guste, un buen vino, está, ponen YouTube y ponen La Gloria del Águila, está, de Carlos Gardel, y terminan escuchando con el libro en mano esa canción fabulosa, y ahí están las imágenes de una multitud gigantesca de argentinos recibiendo, se entiende, a España, recibiendo a España. Es la hija que recibe a su madre, dice Carlos Gardel, es la hija que recibe a su madre, ¿verdad? Ese hispanismo lo confirma Juan Domingo Perón, y va a Perón, y lo hace multitudinario, y lo hace valer a la clase trabajadora. Claro, para desgracia nuestra, en los últimos años, ¿verdad? Eso que fue creado por Inglaterra y que nace en la derecha, porque el antihispanismo nace en la derecha más recalcitrante de esa oligarquía antinacional, ¿está? Es tomado después, se entiende, por la izquierda globalista, ¿está? Para terminar de destruir, ¿está? La Hispanoamérica y las repúblicas constituidas, para terminar en realidad la obra de Inglaterra. Por eso el señor Evo Morales, el señor Pedro Castillo, el señor Boric son la mano de obra más barata que jamás ha tenido el imperialismo anglosajón, ¿está? Porque nos terminarán partiendo repúblicas indígenas, ¿está? Minúsculas e insignificantes en el concierto de las naciones. Claro, el gran problema es que en España también se asume la leyenda negra. Hay un sector que empieza a asumir la leyenda negra, y esto es fatal. Esto es fatal porque al asumir España la leyenda negra nos deja a nosotros del otro lado del Atlántico sin argumentos. Porque entonces yo estoy en clase, ¿está? Y hablo de esta cosa y se levanta un alumno y dice, profesor, pero si en España dicen todo lo contrario de lo que usted dice, y entonces ahí se aplica el refrán jurídico a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Entonces, la leyenda negra es el huevo de la serpiente, lo que ha logrado que perdamos nuestra comunidad de destino, ¿está? Pero ese huevo de la serpiente debe ser aplastado, ¿está? En España. Si no es aplastado en España, no podemos nosotros aplastarlo, se entiende, en América. Pero ese huevo de la serpiente, ¿está? Es fundamental de aplastarlo, porque cuando discutimos de la historia, no estamos discutiendo como en un museo qué cuadro ponemos, este es más bonito que el otro, sino que estamos discutiendo del futuro, ¿está? Nuestro futuro, el futuro de ustedes, ¿está? Y mi futuro, ¿está? Depende de esto, porque, señores, ¿está? Ortega estaba completamente equivocado.
Europa es el problema e Hispanoamérica la solución. Muchísimas gracias. Bueno, voy a terminar las breves y a continuación, después de la intervención de Iván, haremos una mesa redonda con otros temas, ¿vale? Bueno, pues nada, lo primero, por supuesto, agradecer a Inmaculada y a Manolo, que han sido los que han permitido celebrar esta ceremonia, porque yo voy a hablar un poquito de ceremonias e instituciones, este encuentro aquí en Salobreña, un lugar que no conocía y que está a punto de venir tantas veces y al final lo he logrado, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y bueno, voy a intentar completar un poco lo que han hecho mis compañeros Antonio y Marcelo, que han tocado aspectos verdaderamente fundamentales, ¿no? Porque a lo que nos enfrentamos no es a una discusión técnica de ajustes entre historiadores, yo soy un simple aficionado de decirlo, ¿no? Sino que estamos ante uno de los frentes de la así llamada batalla cultural. Es decir, cuando se habla de hispanidad, pues se habla efectivamente de lo que ha dicho Antonio, de la malagueña del mellizo, por ejemplo, que me gusta mucho, pero se habla también, por supuesto, de lo que ha dicho Marcelo, en tanto en cuanto estamos ante un conjunto de naciones con muchos nexos en común. El primero de ellos y el más importante, evidentemente, es el idioma en el que está celebrando este debate, pero bueno, hay una serie de intereses económicos y, por supuesto, las otras alternativas globales o globalistas, si se quiere, pues evidentemente ven en esta realidad, porque de eso es de lo que yo quiero hablar, de la realidad del hispanismo, perdón, más bien de la hispanidad, pues un mercado o un sitio donde expandir sus intereses o de donde extraer recursos. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque la hispanidad, o lo que podríamos llamar plataforma hispánica, configurada por una veintena de naciones soberanas, eso también es fundamental recalcarlo, es una parte formal del mundo. Y es una parte formal del mundo solo posible por el hecho del descubrimiento, y efectivamente mantengo y sostengo, y soy beligerante en este sentido, en cuanto al uso de la palabra descubrimiento, a pesar de que te dirán groseramente, no, ya había unos individuos allí, ya, pero esos individuos no eran capaces de ubicar su tierra en una teoría de la esfera, que es de lo que se trata. El mundo solo es mundo si se tiene una forma donde localizar el punto en el que te hallas y saber al que vas. Entonces, yo insistiría en el hecho de que la hispanidad es una parte que configura el mundo real y que solamente fue posible gracias a la continuación, y nunca mejor he escogido el sitio como el de hoy, en Granada, digamos que la reconquista se amplía efectivamente por el occidente, hasta topar con una tierra desconocida en la cual había sociedades evidentemente prehispánicas, aunque eso sería casi una redundancia. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque hay que valorar la obra española en toda su magnitud y es incomparable a otras muchas. Hay como mínimo dos metodologías a la hora de conectar, porque hay que poner sobre la mesa el concepto de imperio, por muchos aspavientos que produzca y mucho escalofrío que produzcan en muchas personas que son muy refractarias a esta terminología. Hay como mínimo dos tipos de imperios. Uno que yo soy de la escuela de Bueno, tengo que poner sobre la mesa para que sean las cartas. Hay unos imperios que podríamos llamarlos depredadores, es decir, una sociedad política se expande buscando recursos como son materias primas o como una constante en la historia de la humanidad, esclavos, es otra mercancía. De hecho, si uno lee los inventarios de los barcos negreros, lo que hablan es de piezas, quizá porque ese eufemismo sea más agradable que decir hombre esclavizado, eunuco, etc. Una serie de un drama humano que ha existido durante toda la humanidad, durante toda la historia. Entonces hay un tipo de imperios que llamaríamos depredadores, que son aquellos que toman contacto con otra sociedad de la cual extraen recursos y que les basta con establecer relaciones con las élites, que es un poco lo que ha expuesto ya Marcelo en cuanto a lo que ocurrió a finales del 18, principios del 19, con esos virreinatos y capitanías hispánicas ya en marcha. Y hay otros imperios
que lo que hacen es implantarse en el terreno e incorporar a esas sociedades en sus instituciones. Por eso decía yo que quería hablar de ceremonias. Esto es una institución, la institución debate, y hay muchas otras, la institución democracia, la institución sistema métrico, por ejemplo, ¿no? Esos imperios los hemos denominado civilizadores. En realidad tiene todo el sentido porque necesitan de la construcción de ciudades en cuyo centro se encontrará el mercado, el templo, los edificios administrativos, rodeado por unas murallas o por unos ejércitos que delimitan esa realidad. O también, aparte del uso del término civilizador, podríamos llamar generador. Y quiero exponerlo aquí porque habitualmente se suele caer en la idea, sí, más bien en la idea de que, o se habla habitualmente de la decadencia del Imperio Español. Bueno, pues ante esta idea un tanto derrotista, yo creo que habría que poner en circulación o fortalecer otra, y es la que nos conecta con lo que ocurre a mitad del siglo XVI. ¿Qué está ocurriendo en el siglo XVI? En el Nuevo Mundo, que no América. Se llama Nuevo Mundo, precisamente por referencia al Antiguo Mundo. Un mundo además configurado según las instituciones españolas. El tipo de matrimonio, el tipo de propiedad, el tipo de derecho, el tipo de ejército, la moneda, etc. Todas las instituciones se exportan. Y todas las ciudades, Santa Fe, de hecho, en Granada, es el modelo que se exporta, un modelo urbanístico de origen helénico, de origen griego, que siempre se utilizó durante la antigüedad. Lo que se hace a mitad del siglo XVI es, puesto que ha habido unas sociedades con las cuales no se contaba, con lo cual es un problema también teológico de primera magnitud. Son hombres dejados de la mano de Dios, hombres que hay que evangelizar, porque el Imperio Español se puede llamar Imperio Español, se puede llamar hispánico, se puede llamar monarquía católica, pero es sobre todo un imperio universal, porque católico significa universal. Y esto es fundamental saberlo, ¿no? Lo que está ocurriendo es que se han detectado unos abusos, no hay que negar, no hay que hacer una leyenda rosa contra la leyenda negra, hay que ser críticos. Se han detectado unos abusos y los clérigos impugnan entre ellos, dominicos contra franciscanos, porque la Iglesia tampoco es una unidad armónica, sino que hay pugnas internas, como se demostrará luego en el siglo XVIII, teniendo mucho que ver también con las construcciones, que no emancipaciones de las naciones hispanoamericanas, porque lo que hay es una construcción, no una emancipación, puesto que no hay unas sociedades precedentes, que es lo que ocurre en el XIX, cuando se escriben las historias americanas. Los mexicanos del XIX no recuperan el mundo de Moctezuma, lo que han hecho es transformar todo aquello, y hay unas persistencias, pero desde luego no hay vuelta atrás en la historia en ese sentido. ¿Por qué hablo del XVI? Porque en el XVI se produce la controversia de Valladolid, que es donde se detiene la conquista. Esto es un caso absolutamente excepcional, porque se le dice a Carlos V que se va a condenar por los pecados que se están cometiendo allí. Y es allí donde se establecen, en una pugna dialéctica que ha pasado en la historia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, llamado el apóstol de las Indias, precisamente instrumentalizado en el siglo XIX, entre otros por Bolívar, donde se establecen las formas de expansión, unas formas que tienen que ver también muchísimo con la atención espiritual de aquellos cristianos que ya lo son en Nueva España y en otros muchos puntos del continente americano. Y es allí donde, más o menos, por decirlo con la brocha gorda, se dice que esas sociedades son una especie de menores de edad que hay que educar para que, porque tiene un hijo adolescente, en su momento salga de casa. Bueno, pues esta es una forma también de entender la cristalización de naciones soberanas en Hispanoamérica, sin negar, por supuesto, lo que ha dicho Marcelo, de los intereses espurios de unas élites criollas y urbanas, en absoluto indigenistas, que es una cuestión moderna y posterior, y que tiene que ver mucho con la antropología, más que con los intereses que ligaban a esas oligarquías con los británicos. Lo que ocurre en América y en España cuando se produce la invasión napoleónica es de una sincronización perfecta, insisto, sin descartar la falsa conciencia que guiaba los corazones de muchos, o los intereses personales y egoístas. Pero lo que ocurre es que se constituyen una serie de juntas urbanas. La primera es la de Oviedo, el 25 de mayo de 1808, que por cierto viaja a Covadonga para ligarse
con el inicio de la Reconquista, y entonces todo cobra sentido, en todo el sentido del mundo, pero brotan una serie de juntas también municipales. Por ejemplo, en Ecuador yo he estudiado la de Quito y Guayaquil, que no son juntas ecuatorianas, son juntas de esas ciudades. Y allí, e incluso el cura Hidalgo hace lo mismo, en México ya, que es, puesto que el rey ha sido capturado y nosotros, es decir, todos los hispanos, consideramos que la soberanía viene de Dios y se cede por parte del pueblo al soberano, y ese soberano ha sido secuestrado, tiene que regresar. Es por supuesto en esa revolución hispana donde empiezan a surgir lo que acabarán siendo, esto es fundamental, con mucho redibujado de fronteras, las naciones hispanoamericanas que hoy conocemos. Como estoy, creo que no sé cómo entonces, lo que yo quiero subrayar es esa unidad institucional que atravesó todo el imperio. Y por supuesto quiero recalcar y quiero insistir en el hecho de que hay que trabajar o manejar la idea de imperio de una manera desacomplejada y rigurosa a la vez. ¿Qué ocurrirá después? Pues que efectivamente surgen una serie de naciones que tras una crisis lógica vuelven a tener relaciones. De hecho, España enseguida recupera las relaciones con esas naciones soberanas, y ya en tiempos, a mitad del siglo XIX, yo tuve la oportunidad de acceder a las cartas que mandaba el ministro plenipotenciario español, Facundo Goñi, a Centroamérica y en Guatemala, México, Costa Rica, los sitios donde el filibusterismo norteamericano estaba pues enredando, para decirlo claramente, y es ahí donde ellos se dan cuenta, esos embajadores que departen con Facundo Goñi, donde se dan cuenta que hay dos Américas, la América blanca y protestante, racista y exterminadora de indios, que hay que decirlo con todas las letras, y esa otra, que yo nunca diré Latinoamérica, porque eso es conceder demasiado, esa es Panamérica o Iberoamérica, que ha integrado por la vía, por supuesto, católica y por la vía de los matrimonios mixtos, pues otros matices, y de ahí, sin negar que haya racismo, no vamos a ser tan autocomplacientes, pero hay una amplísima gama cromática e incluso musical, como ha dicho Antonio, que es la que ha configurado pues Hispanoamérica y en realidad Iberoamérica, porque las relaciones, como ahora se está trabajando en ello, las relaciones a través de la herramienta más potente que tenemos, que es el lenguaje, entre el portugués y el español no son simétricas, es decir, un portugués nos entiende mejor que nosotros a ellos, y por lo tanto hay una posibilidad, que se ha llamado iberosfera, que Vox es un término que utiliza con bastante, yo creo, con bastante acierto, en el sentido de entender que pertenecemos a una parte formal del mundo, pues en estas situaciones en las que estamos ahora mismo, en el hecho de que sigue existiendo una parte formal del mundo potentísima y un idioma, insisto, que es la herramienta fundamental, de ahí que no haya que ceder ni un milímetro ante los hispanófobos patrios, que son los que están intentando aniquilar la igualdad de españoles por la vía de la prohibición, por inaudito que parezca, de la enseñanza en español dentro de nuestra propia nación, y que como mínimo el nexo que nos une, como bien decía también Marcelo, a un uruguayo o a un tipo del desierto de Sonora es el idioma de Cervantes, herramienta tan potente que ya veremos si la alternativa a los actuales imperios, puesto que la historia solo se construye desde escalas imperiales, ya veremos si China, ante una tecnología que es un lenguaje difícilmente difundible, no acaba adoptando eso y tengan que venir ellos quizá a salvar los muebles de este idioma tan potentísimo en el que estamos hablando esta tarde. Entonces, yo simplemente querría insistir en que hay que asimilar este tipo de conceptos, en que hay que tener claridad a la hora de abordar estos temas tan sumamente complejos y controvertidos, y que desde luego no hay que ceder ni un milímetro en mantener y salvaguardar este tesoro que constituye el hecho de que un sevillano, un porteño y un tío de Cuenca pues pueden hablar delante de un montón de gente de Granada. Así que nada, muchas gracias y... Yo quería comentar, yo tenía una serie de temas apuntados de antes de venir, pero me han ido surgiendo otros que me parecen fundamentales, ¿no? Que han ido saliendo y yo he apuntado. Hay
gracias a Francisco Núñez del Arco, que es otro hispanista buenísimo, pero del otro lado del hemisferio, y él defiende que, por ejemplo, el primer artículo de la Constitución de 1812 de Cádiz, la Pepa, empezaba así, ¿no? La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Entonces, una de las cosas que quería comentar es, no sé, a ver si cualquiera de los tres el que quiera que me lo conteste, ese imperio que acaba de nombrar Iván, que en teoría no podemos volver a esa idea tal como fue, pero sí la posibilidad de una comunidad económica hispanoamericana o iberoamericana. Decimos ibero porque habría que meter a Brasil por ser Portugal, ¿no? Por ser hija de Portugal o portuguesa. Entonces, hay que tener en cuenta que España, perdón, es que necesito gafas. ¿Cómo surge? Pero antes una noción de lo que fue, lo que España hizo en América. Hay que tener en cuenta que es prácticamente un imperio de 4 siglos, estamos hablando desde 1492 hasta 1898, que es cuando se pierde Cuba y Filipinas, ¿vale? Entonces, esa mal llamada independencia, ¿verdad, Marcelo? Donde se han olvidado de todo, que él lo nombra tanto. No sé cómo os parece, porque yo desde el principio, un profesor de historia de Colombia, cuando fue el golpe del Estado de Cataluña, me llamó y me dijo, ¿me puedes explicar algo? Y a mí sobre la marcha se me ocurrió, Puigdemont es igual a Bolívar. Entonces, no sé si alguno de los tres me quiere contestar a eso. O sea, ¿cómo lo veis? Lo que está pasando en España es una repetición absoluta de esa independencia de América. Y por otra parte, si en América, que tienen ese golpe dado ante la memoria, estamos hablando desde 1800, bueno, según los países, unos se independizan antes y otros después, pero pongamos el final aproximadamente en 1870, como en 150 años ya no se acuerdan de que formaban parte de un grupo llamado la Hispanidad. Prácticamente pues eso va a pasar en Cataluña, ¿no? Bueno, la historia no se repite, uno no estudia la historia porque se repitan casos, pero sí quien conoce la historia olfatea el futuro. Nosotros estamos hoy en presencia de un proceso que se da de un lado y de otro lado del Atlántico, que es un nuevo proceso de fragmentación territorial. Es decir, la antigua América Española, Hispanoamérica, va camino de nuevo a un proceso de fragmentación territorial. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fragmentación territorial quiere decir subdividir, claro. Bueno, claro, va camino a un proceso de fragmentación territorial. ¿Por qué? Bueno, porque si uno rechaza, se entiende, toda la obra de España en América, a partir de la leyenda negra, y entonces esa lógica de pensamiento lleva a suponer que la existencia de un paraíso previo, y entonces si todo lo que vino es absolutamente perverso, malo, se entiende, hay que rechazarlo, hay que volver al paraíso anterior, que era inexistente, el paraíso no existió nunca, y por lo tanto rechazar la lengua del supuesto invasor, su cultura, sus valores, y volver, se entiende, a las lenguas preexistentes, es decir, 300, 400 lenguas distintas. Jorge Abelardo Ramos, de la izquierda marxista, decía que la América Española era un Babel lingüístico, y entonces si uno empieza diciendo esto, la lógica del pensamiento es, bueno, entonces está, como se hace ahora en Chile, que se hable mapuche en el sur de Chile, guajira se entiende en Venezuela,
18 lenguas distintas se entienden en Bolivia, 4 o 5 lenguas distintas en el Perú. Entonces se va a decir, bueno, todo no es ningún problema, porque se va a hablar primero nada más guajira y mapuche nada más en el colegio primario y nada más que eso. Después va a ser colegio primario, secundario, universidad, instituciones públicas. Al cabo de 40 años ningún tipo del sur de Chile va a saber qué corno está hablando uno que vive en Santiago o en Arica. En Perú, uno que esté en el lago Titicaca va a hablar, se entiende, aymara y no va a saber qué corno están hablando en Cusco, porque van a hablar quechua y no aymara. ¿No? En Bolivia ya está pasando 18 lenguas distintas, y cuando nos querramos reunir entre nosotros, obviamente ningún joven en su sano juicio va a aprender español, porque hasta el momento la lengua del comercio mundial es el inglés. Entonces vamos a terminar haciendo una reunión de 300 lenguas distintas, comunicados todos de una linda manera en inglés. ¿Está? Es decir, vamos camino a un proceso de fragmentación territorial, y es inevitable cuando uno entra en una lógica política. La política tiene su lógica, ¿verdad? Si yo digo, todo esto fue nefasto, horrible, esto era solamente invasión, muerte, violación, y lo rechazó en bloque, entonces tengo que volver al paraíso anterior. ¿Paraíso anterior qué es? 300 lenguas distintas, que se hablan por todos lados. Ahora, claro, ese mismo fenómeno acontece en la península, ¿verdad? En lo que Iván Vélez llama el indigenismo. Es un indigenismo peninsular. Es decir, que si las repúblicas hispanoamericanas están en peligro de muerte, está en términos históricos, porque la gente está acostumbrada a esto. Y por así quiere que las cosas sean instantáneas. Eso es estúpido. Decía Vasconcelos, en la vida de los pueblos, las décadas son como días. Entonces, los procesos históricos tardan en producirse. Uno los alerta y la gente dice, eso va a pasar mañana. No, mujer, no pasa, hombre, mañana. Eso va a pasar dentro de 20, 30, 40 años, porque los procesos históricos de los pueblos son lentos. Pero ese proceso histórico también acontece en la península, que está también en peligro de muerte, ¿verdad? Lo vemos hoy, se entiende, con el separatismo catalán, vasco, se entiende, gallego, y el colmo del absurdo, cuando uno va, se entiende, a Asturias, y le dicen que van a hablar una lengua distinta del español. ¿Está? ¿Se entiende? O cuando yo estoy viniendo en auto desde Galicia, ¿se entiende? Con un amigo que gentilmente me llevó a dar conferencia allá, y paso por León y había un cartel que decía, qué lindo el León sin Castilla. Bueno, ya está, muchachos, paren con la ridiculez, un nacionalismo leonés, ya se entiende, solo falta que Carabanchel diga qué lindo Carabanchel sin España, ¿verdad? En Madrid. Entonces, el colmo de la ridiculez, pero esa ridiculez es producto de una lógica política. Cuando uno entra en una lógica política como una autopista, va inevitablemente a eso. Y el origen es, se entiende, en ambos lados está la leyenda negra, la falsificación de la historia, y claro que el señor que se quiere independizar en Cataluña se basa todo su argumento en una falsificación, ¿verdad? Claro, dice que estuvo ahí en Barcelona y todos lo atacaban, pero mire, escúcheme, siéntese. Adentro de Barcelona había catalán y afuera también, ¿verdad? Pero no, nada de eso no importa, porque España es un monstruo. Se le enseña a los chicos que España es un monstruo, ¿está? Y después de 40 años que alguien le enseña, desde la escuela primaria hasta la universidad, que España es un monstruo, ¿quién quiere ser parte de un monstruo? Nadie. Entonces, el quid de la cuestión, la clave siempre es la falsificación de la historia. Así nació, se entiende, nuestro desastre, y así continuará nuestro desastre si no logramos frenar esa falsificación, ¿verdad? Entendiendo, como bien decía Iván, la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador, ¿verdad? Nosotros fuimos producto de un imperio generador, ¿verdad? Quizás el más maravilloso de la historia, diría yo, sin temor a eso. Bueno, gracias. Es que Iván quiere hacer un comentario sobre el mismo. Sí, porque ha salido Bolívar. No hay que olvidar que Bolívar decía de España que era una madrastra. Pues en ese sentido, con Puigdemont más o menos creo que irían las cosas muy bien acompasadas, ¿no? Un par de cosas, bueno, y sobre todo esto de Carabanchel. Pues mira, hay un ejemplo histórico, Marcelo, que te va a encantar. Julio Camba, era un periodista gallego muy bueno, dijo, dadme 1 millón de pesetas y haré de Getafe una nación. Eso lo escribió de Carabanchel. Y luego, por último, el tema de la lengua, yo voy a insistir más todavía. Yo he planteado, y me viene muy bien lo que dices tú, ya sabemos en España, se está intentando que
cada región tenga un idioma propio. Si no existe, se inventa, porque es fácil inventarlo, ¿no? Creo que dice Julio Campa de Getafe, ¿verdad? Para intentar que los niños no aprendan español y que haya una ruptura y que no tengan nada efectivamente en común. Claro, este, a mi juicio, es uno de los principales problemas de España y por ende de la hispanidad, porque es cierto que en América está pasando eso, pues sobre todo porque España exportó en los años, hace unas décadas, transitólogos, es decir, gente que decía, mira, lo bien que lo hemos hecho en España, que salimos de la dictadura, y te vamos a poner las bases sobre las cuales construir una nación plenamente homologable con una España cuyos resultados están siendo estos. No nos engañemos, todo lo que está pasando, el sistema autonómico, las concesiones autonómicas estaban ya prefijadas, ahí era cuestión de desarrollarlas estatutariamente. Entonces nos encontramos ante un verdadero drama a escala nacional e internacional, a la escala de la hispanidad de la que estamos hablando. Yo he puesto el ejemplo de que acaso China, no porque yo quiera que se, no sé cómo, chinice, digamos, Hispanoamérica, sino que ellos verán ahí un mercado y dirán, bueno, si la herramienta, si el rival norteamericano entra con el inglés, adaptémonos y a vender y a extraer, como están haciendo en África, para que se me entienda el ejemplo chino. Pero es que además lo voy a contraponer a otro ejemplo que lleva en vigor como mínimo desde los años 60, y eso se puede encontrar en internet perfectamente, el Instituto Lingüístico de Verano. Unas instituciones norteamericanas bibliófilas que lo que han hecho es exportar, digamos, ir llevando la Biblia a todas las comunidades indígenas, traduciéndolas, y de ese modo proceder a una atomización también de las sociedades, porque un indígena ecuatoriano, por muy indígena que sea, sigue siendo un ciudadano de Ecuador, aunque hayamos entrado ya en la aberración en algunas naciones hispanoamericanas por aquello del respeto a la seña de identidad, algo que nos suena mucho a los españoles con los famosos indigenistas nuestros. Cuando digo indigenistas es porque los nacionalistas vascos se quieren remitir a la época de los dólmenes, como si no hubieran estado ellos implicados en cualquier operación imperial. Valga el ejemplo del Cano, un vasco católico, por cierto, aunque algún actor diga que no, es que esto es lamentable, ¿no? Yo estoy asombrado, ¿no? Pero bueno, sí, el Cano, pues ahora ha habido un actor que ha hecho del Cano en una película, o sea, en una serie me parece, y ha dicho que era pues, poco menos que un hippie y que no era católico, una cosa absurda completamente, anacrónica y sin pies ni cabeza. Acabo con lo del Instituto Lingüístico de Verano. Ese movimiento que ha habido de atomización o el intento de la atomización produce efectos políticos muy nocivos. El ejemplo mapuche es muy representativo. Si en Chile se distingue, que por cierto yo no sé cómo se distingue entre indígenas y cuando uno deja de ser indígena, yo no sé qué nivel, cómo se sabe eso, ¿no? Pero digo, cuando salen en la tele movimientos indigenistas peruanos, digo, pues no distingo al indigenista del indigenista, que me lo explique, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si Chile, por ejemplo, tiene ya una zona teóricamente mapuche y otra que no es mapuche, que sería hispánica, por ejemplo, ya estamos fracturando esa nación política. ¿Qué quiero decir con esto? Que las sociedades indígenas, que en realidad en muchos casos son construcciones antropológicas de laboratorio, no coinciden sus fronteras con las de las naciones políticas, con lo cual va a ser la explosión de esas naciones y va justo en la dirección contraria a proyectos iberosféricos, por llamarlo de este modo. Y otro de los efectos fundamentales también es que si el imperio español, y nadie está pretendiendo la locura de regresar a él, porque eso es imposible, se configura según valores, también lo ha dicho Marcelo, católicos, que permiten, por cierto, ese mestizaje, cosa que no se permitió en el norte, estos movimientos bibliófilos, que por cierto España los padeció con George Borrow, aquí por cierto en Andalucía sobre todo, ¿verdad? Con el romanticismo que le ha hecho mucho daño a Andalucía, también lo tengo que decir abiertamente. Lo que se ha producido en Hispanoamérica, y es algo creciente, es la potenciación del protestantismo, con lo cual, si por un lado rompemos la unidad lingüística y por otro, como mínimo, ya no hablo de cuestiones de fe, las cuestiones morales que conlleva el catolicismo, pues que me digan ustedes
¿Cómo va a acabar esto? Yo lo adelanto, pues fatal, y cayendo en manos o de un imperialismo asiático o de un imperialismo norteamericano. Eso es lo que yo quería más o menos expresar y aclarar. Comenta lo que tú quieres decir y a continuación hablamos de indigenismo. Creo que es muy importante, ¿no? Bueno, pues enlazando un poco con las dos cosas, Isma, fijémonos qué grado de afinidad cultural tenemos, que tras 2 siglos de una separación, de una secesión, como lo queramos llamar, que fue traumático y violento, que fue traumática y violenta, y que fue un conflicto esencialmente hispanoamericano, en una época donde, en fin, la falta del rey, el caos que produjo, la zozobra, se forman 2 grandes bandos hispanoamericanos. Claro, se nos puede decir que los pueblos americanos se liberaron de una potencia europea. Yo no sé si en la Ciudad de México, que era una de las ciudades más ricas del mundo y más importante, habría más del 1% de peninsulares. Fue un conflicto esencialmente hispanoamericano. Con todo y con eso, con todo lo que ha provocado, que han provocado estos 2 siglos, hay tal afinidad cultural que, bueno, no es solo que estemos, como dice Iván, un tío de Cuenca, un tío de Sevilla y un argentino y nos entendamos perfectamente, sino que es que esto ocurre en muchos, llamémosle así, productos culturales. Antes hemos hablado de la música. La literatura, por ejemplo. Algunos críticos literarios discuten también sobre los orígenes, algunos son más puristas que otros, y claro, el realismo mágico, gustará más o gustará menos, pero oye, es una marca muy interesante de la literatura hispanoamericana. Yo de hecho me inspiré mucho cuando escribí La Galería de los Personajes Inciertos, que situó en mi pueblo entre los siglos XVI y XVII, en clave de humor. Me encanta la literatura de Arturo Urlartietri, venezolano, me encanta el estilo de García Márquez, colombiano, me encanta el estilo de Alejandro Carpentier, creo que se pronuncia, cubano. Algunos dicen, sí, pero es que ellos tenían influencia, por ejemplo, de autores como los gallegos, ¿no? Valle Inclán, con el Esperpento, o Álvaro Cunqueiro, ese realismo fantástico. No necesariamente. Y me explico, que donde hay un sustrato cultural común, pues hay productos culturales comunes. Y eso pasa en la música, pasa en la literatura, pasa en la gastronomía, pasa en la forma de ser, en el ánimo de las personas y en muchas otras facetas de la vida cotidiana. Al haber esta afinidad cultural tan evidente, estos procesos separatistas, indigenistas, balcanizadores, tienen que ser muy violentos, muy agresivos y muy artificiales. Lo fueron hace 200 años y lo están haciendo ahora por lo mismo. Porque a pesar de todos los intentos que han hecho, la afinidad cultural es más que evidente. Yo he vivido 6 años en Hispanoamérica, mi hija nació en Perú, mi mujer es peruana. Y yo lo que decía antes, yo cuando vi por primera vez la marinera peruana, dice me vino la sevillana. Muchas veces le paso piezas musicales a amigos míos peruanos, argentinos, y dicen, si esto parece de los Andes. Lo mismo que mucha gente que va al Rocío dice, bueno, si esto parece el oeste americano. El oeste americano, ¿quién fue allí? Pues no ya digamos los españoles, sino ese mundo nuevo hispano, que también es visible, por ejemplo, en el blues, en el country, son productos que son herederos de esa riqueza ya española, americana, por así decirlo. Naturalmente, para romper toda esa riqueza y toda esa definición, pues tiene que haber violencia. Y esa violencia que estamos viviendo en América, especialmente, por ejemplo, en Chile, ¿no? La agresividad tan fuerte que está viendo. Lo están intentando llevar a Perú, entre Perú y Bolivia. Lo están intentando también llevar a Argentina. ¿Qué diremos nosotros de violencia? Que aquí que hemos padecido tanto a ETA y que seguimos padeciendo el separatismo catalán. Y esa, bueno, yo lo que le decía Marcelo el otro día, el realismo mágico se queda muy corto a lo que estamos viendo aquí, porque Iván hablaba antes del romanticismo en Andalucía. Y aquí tenemos un indigenismo muy curioso, porque como decía Iván, Sabino Arana se remonta a los dólmenes. Pero es que nosotros, nuestro indigenismo se remonta al oriente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos indígenas o venimos del oriente? Como se dice en Hispanoamérica, ¿cómo es la vaina? ¿Somos muy malos porque hemos expulsado a moros y judíos o somos específicos porque somos moros y judíos? Las dos cosas no pueden ser. Y si alguna especificidad tiene España es precisamente la unión del Atlántico y el Mediterráneo y ser la puerta de América. No me acuerdo quién fue lo que dijo, eso que dicen algunos nacionalistas franceses e ingleses, África empieza en los Pirineos, no, lo que empieza es América. Con permiso de Sevilla y Cádiz, con todo mi respeto para los Pirineos. Y lo que tenemos que entender antes de terminar, a Manuel Martín Montero, nuestro gran mecenas, le ha gustado mucho el dato de que el Inca Garcilaso estuvo presente en la guerra de las Alpujarras a las órdenes de Juan de Austria combatiendo los moriscos. También estuvo Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés. No sabemos si se encontraron, yo por lo menos no lo sé, pero daría para una novela histórica preciosa. Yo lo que digo que ya que estamos en el sur, particularmente en ese sur donde el romanticismo ha hecho tantos años, que cuando nos hablen de la guerra de las Alpujarras tengamos presente
que mucho más nuestros eran el Inca Garcilaso y Martín Cortés que los musulmanes. Está inspirado, te has puesto la guayabera. Te has puesto la guayabera. Os queda hablar infante. Está inspirado. Bueno, nos falta un temilla. Bueno, indigenismo y genocidio prácticamente van de la mano. A mí me llama mucho la atención que me gustaría que tú hablaras especialmente del tema de Hollywood, que es muy interesante, pero yo siempre me he planteado si ese oeste americano tan salvaje que los yanquis tienen que atravesar toda América y llegar allí, pues los españoles llegaron en 0,2 y se pusieron a hacer universidades, ¿no? Entonces es muy triste porque la gente sigue viendo las caravanas del oeste y las películas del oeste como si no hubiera habido otra cosa. Yo solamente puedo sacar una lanza a favor de ellos, es cuando hacen la película de La Misión, que si algo representa más o menos lo que hizo España fue llevar misiones y hacer esos pueblos colonizadores que luego hemos hablado que se vuelven a hacer aquí otros siglos más tarde. Pero sería un bastión fundamental el que nosotros pudiéramos tener nuestra propia productora de cine y empezar a hacer, empezar a hacer películas desde Hernán Cortés, Pizarro, desde Colón, desde tantas batallas, tantos camiones de Colorado que tiene la América hispana, porque es muy didáctico, ¿no? ¿Qué dices? Pues hombre, eso sería material ahí, los guiones están hechos. A cualquier... Concretamente, yo hace unos años me pasaron un expediente entero de un señor que había pasado a la Nueva España, que tenía unas minas concedidas por méritos de guerra, lógicamente, que pedía una probanza de hidalguía para instituir mayorazgo. Es decir, las mismas instituciones, era de la Orden de Santiago, para más señas, una cosa impresionante. Las mismas instituciones trasplantadas literalmente. Entonces él pedía pues que sacaran con testigos y con documentación el origen de su familia, si eran o no hidalgos, evidentemente lo eran. Tenía, por cierto, un antepasado que había estado en la conquista de Carmona. Es decir, las líneas de continuidad entre la Reconquista y la conquista del continente americano son enormes. Pues ese señor, por ejemplo, da para un súper peliculón, porque estuvo en la conquista de Florida, estuvo en las guerras chichimecas, que son unas guerras contra esas tribus muy salvajes del norte de la Ciudad de México, y los escuadrones que combaten los chichimecas los conforman ya los mexicas. Es decir, y las tlaxcaltecas que están con Cortés conquistando México tienen continuidad en esa guerra chichimeca, pero los mexicas se incorporan contra otro enemigo común. ¿Qué quiere decir esto? Lo que había era un mosaico de sociedades enfrentadas entre sí, no había esas unidades, como dice Marcelo, casi idílicas, todo lo contrario, era un mundo muy sangriento y muy atomizado. Solo esa realidad permitió a un puñado de españoles dominar. Ahora, por cierto, hay una tendencia historiográfica que consiste más o menos en decir, o como caricaturizando un poquito, pues que eran unas guerras civiles entre sociedades indígenas y que los españoles poco menos pasaban por allí. La forma de desactivar ese argumento es muy sencilla. Porque las instituciones que se acaban implantando mayoritariamente, porque no desaparecen todas, evidentemente no hay tanta potencia, son las españolas. ¿Por qué? Porque hay un nivel tecnológico e institucional superior. Y esto no es supremacismo, esto es la realidad de que en los primeros enfrentamientos, no las armas de fuego, sino las propias estrategias de unos soldados que han estado combatiendo contra los moros aquí en Granada y algunos en Italia contra los ejércitos de élite, se enfrentan a un colectivo de indios que además tienen una perspectiva religiosa incluso de la guerra, porque se trata también de capturar hombres para sacrificarlos a dioses zoomorfos. Así que si alguien quiere guiones, tiene para irse al archivo de Indias y cada tarde le sale uno. Este que digo es de un tal Velázquez de Cárdenas, que tiene todo ese periplo. Es un señor que está, ya digo, va allí, tiene unas minas, se casa, por cierto, con el hijo
de un compañero de Cortés, Pedro Barba, que muere en los combates de la Laguna de México, y tiene todo ese película. Es decir, que esto es cuestión de que alguien, si hay alguien en el público por pasta, que sea productor, que se anime, se gaste 1 millón o 2 de euros o 3 para que haya algo más calidad, Como el que no quiere la cosa. como el que no quiera la cosa, y que lo haga. Desde luego, ya hablando más en serio, porque además los productos que están saliendo son todos bastante deficientes, yo creo que sería casi una línea estatal que habría que hacer. No puede ser que los españoles siempre salgan como una especie de desarrapado. Ministerio del Cine quizá, y, bueno, y se han hecho cosas en el pasado, no vamos a decir cuándo, que es tabú, pero todo el mundo sabe a lo que me refiero, ¿no? Y sin entrar en triunfalismo, yo creo que material hay de sobra y es una pena que no se haga. Bueno, nos quedaba un tema que Iván me había propuesto hace ya unos días. No sé si os apetece eso de si hubo descubrimiento o no. Evidentemente lo hubo. Más o menos, perdonad que me hable tanto. Vamos a ver, solo hay descubrimiento, es decir, si yo cojo un barco y voy por aquí haciendo una navegación de cabotaje, por supuesto que voy tocando puntos, y si luego cojo un caballo y me meto para adentro, pues voy en un terreno, ¿verdad? Pero descubrir la propia noción de continente solo te la da quien posea una teoría de la esfera, de la totalidad en la cual puedes insertar esa pieza. Si no, no hay tal descubrimiento. Claro, efectivamente. ¿Y qué ocurre? Que por supuesto que a lo mejor un vikingo pudo por las mareas acabar tocando Escandinavia, yo no lo voy a negar. O el famoso piloto anónimo que dicen que pudo. Pero el problema es... ¿Me permites un segundito? Sí. ¿Cómo está este vaso? Cubierto, ¿no? Si yo agarro, lo miro, ¿está? Y ustedes no saben que hay un vaso, y no se los cuento a ustedes. ¿Cómo sigue el vaso? Cubierto, ¿no? Solo hay descubrimiento cuando yo hago esto, descubro, y le digo a ustedes, hay un vaso. Los vikingos hicieron lo siguiente, es decir, llegaron, claro que llegaron, ¿está? Miraron, ¿está? Quizás hasta otros hayan podido llegar también, ¿está? Miraron, pero no se lo dijeron a nadie, no avisaron a nadie, se guardaron el secreto y aparte no sabían dónde habían llegado, ¿está? No se viene que era un vaso. Y España hace esto, dice, señores, acabamos de descubrir América, sin saber todavía que es un continente nuevo. España descubre, ¿está? No hay ninguna duda que descubre América. Los vikingos no descubrieron nada, ¿está? Tocaron, tuvieron un terreno y se volvieron, chao, ¿está? Pero España incorpora esto al mundo. Y los que estaban ahí no tenían la mínima idea de dónde estaban, ¿está? Porque el concepto que hoy usa el señor Pedro Castillo y el señor Evo Morales, que han inventado una palabra para referirse a todo el continente usando una palabra que no existía porque no tenían noción unos de otros de vivir en el mismo continente, ¿está? Ellos sabían que estaban donde estaban, entonces no tenían ningún punto de referencia. Entonces evidentemente España descubre América, ¿no? Y tienes que ir, volver y saber ubicarte. Lengua ságrafa, ¿no? Bueno, y además luego pues, se le ocurre ir haciendo iglesia, haciendo caminos y haciendo... O sea, que empiezan haciendo una ermita para dar misa y ahora dicen, bueno, hospital, camino, y universidades. Claro, y fue gracias a esa incorporación política, que se descubre en su totalidad. Si no hubiera existido esa incorporación, a lo mejor existiría algún mapa, alguna que sería más bien anecdótica. Si tenemos la exactitud de la geografía, es gracias a esa incorporación política, que por supuesto también conlleva la incorporación cultural y la entrada en la historia, porque como estaban diciendo mis compañeros, pues había esa idea, ¿no? Esa idea de esfera, de tierra, esa idea, llamémosla así, planetaria, que ahora tan de moda, ¿no? Pero si no hubiera sido por esa incorporación, que además conlleva lo que dice Isma, pues no se hubiera, o se hubiera, qué sé yo, semi-descubierto. Con un proyecto mucho más justo de que evidentemente existía en ese demonio que era, se entiende, todo el territorio hispanoamericano. Porque no hay conquista
Por eso digo que en realidad hay que hablar de liberación. No hay conquista sin ejército de ocupación. Y durante tiempo inmemorable, 200, 300 años, no hay ejército de ocupación, se entiende, español en la América. El ejército español estaba luchando en Flandes, estaba luchando en los Países Bajos, estaba luchando en Italia, en Francia, contra los turcos. ¿Y dónde estaba el ejército de ocupación de la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde estaba el ejército de ocupación de la ciudad de Córdoba? ¿Dónde estaba el ejército de ocupación de la ciudad de Tucumán? En ningún lado. Exactamente en ningún lado. De hecho, cuando los ingleses invaden Buenos Aires en 1806, había 4 tipos que tenían uniforme con 4 fierros viejos. Por eso los ingleses en la primera invasión toman la ciudad como el cuchillo entra dentro de la mantequilla. ¿Y quién los expulsa después? El pueblo, se entiende, de todo el virreinato del Río de la Plata, donde habían bajado altos peruanos, hoy bolivianos, paraguayos, uruguayos, antes orientales, expulsan, se entiende, la invasión inglesa. Pero no había ejército español que luchase contra la penetración, se entiende, británica, porque el ejército español no había en Buenos Aires, ¿verdad? En ningún lado. Lo que demuestra es que ese sistema se mantenía. Por supuesto que había conflicto, por supuesto que había, se entiende, problemas sociales, por supuesto que había lucha de clases, hasta el día de hoy, como no la había en ese momento, ¿verdad? Por supuesto que hay revueltas sociales que tienen su origen no en separatismo ni independencia, sino en cuestiones sociales. Pero la mayoría del tiempo, ¿no es cierto?, no reinaba la guerra, sino que reinaba la paz. La paz reinaba, y la guerra había en Europa, no en Hispanoamérica. En Hispanoamérica hubo siglos de paz, mientras que en Europa se cortaban el cuello unos a otros, ¿verdad? Es interesante lo que dice Marcelo, porque América se sostenía básicamente gracias a las milicias locales. La familia Bolívar, por ejemplo, tiene representación en este tipo de milicias de finales del siglo XVI. Entonces, gracias a esas milicias locales que se sostenía América. No había, lo que dice Marcelo, un ejército de ocupación europeo en América, a tal punto que las llamadas guerras de independencia, de secesión, son conflictos entre hispanoamericanos que se organizan muchas veces de ciudades, o realistas, o van de Quito a Cusco, Arequipa. Es el modelo que mi amigo Francisco Núñez del Arco llama ciudades-estado, ¿no?, como se hablaba en Grecia y en Italia, o Tomás Pérez Bejo, vuelvo a citarlo, el modelo de repúblicas urbanas. Y eran esas milicias locales, insisto en este punto, porque lo que cuenta Marcelo de Buenos Aires aplica también a Puerto Rico a finales del siglo XVIII, cuando los ingleses intentan invadir la isla. Claro, son derrotados por los españoles, sí, por los españoles criollos, por los españoles de ultramar, que era lo que defendían el territorio, y así fue durante 3 siglos, o más incluso. Bueno, pues yo creo que si queréis hacer algún tipo de pregunta o de comentario, es el momento. Por nosotros ha quedado la mesa cerrada, y eso sí, tenemos los libros de Iván Pérez. Por si alguien quiere, porque no hemos podido traer ni de Marcelo ni de Antonio, aunque los tienen. Podéis comprarlo en la librería, que será una maravilla. Por ahí una persona ha pedido la palabra primero. No, bueno, pues entonces. Yo la pregunta que quiero hacer es cómo un historiador se puede vender, como se están vendiendo, por ejemplo, para dar la historia que están dando en Cataluña. Es decir, hay algún historiador que dice que Cristóbal Colón era catalán y por tanto América es catalana. Sí, pero Colón era catalán, pero cuando llegó a América se convirtió en un fascista castellano. Ah, vale. O sea, esto más cosas. Vale. Mira, pues yo te voy a decir una cosa. Perdón que le interrumpí. ¿Fascista moderno de lo de antiguo? Bueno, según le coger, No, pero lo de Colón es un caso muy curioso, ¿no? Porque Colón era un esclavista. Entonces, claro, si quieren ir a Colón, se tienen que dar con Colón entero, no la parte. Bueno, yo una pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias a Manolo por organizar esta conferencia. Y bueno, la pregunta es sobre lo que se ha hablando al final, yo creo un poco de la base, ¿no?, que es el estilo de vida de la hispanidad, ¿no? Al final lo que yo creo que lo que marca la diferencia sobre la obra, ¿no? Y me gustaría saber de Marcelo qué piensa sobre o qué define esa estilo de vida o esa espiritualidad de la hispanidad. ¿Cómo podría, en breves palabras, o no sé cómo?
Bueno, sí. Lo define una cosa que es absolutamente axial y diferente al mundo anglosajón, que es el concepto de justicia. El concepto de justicia y justicia hacia el otro, es decir, nosotros no creamos un sistema de valores a partir, se entiende, del utilitarismo y del egoísmo. No es bueno lo que es útil para ganar dinero, como se entiende en el mundo anglosajón, donde a partir de la reforma protestante es útil lo que es bueno, y que es bueno lo que da dinero. ¿Está? Nosotros tenemos una escala de valores donde el otro, independientemente que a veces eso se cumpla, ¿no? El otro se entiende es un hermano, ¿está? Y eso viene del catolicismo, es decir, donde se combina el concepto de justicia y libertad, de libertad y justicia, ¿está? Porque el hombre nace libre, porque Dios lo ha creado libre, ¿está? Pero aparte de ser libre, es hermano de otro hombre, ¿está? O es hermano en Cristo, ¿está? Aunque después el hombre sea ateo, aunque toda la sociedad sea atea, no importa, culturalmente es católico, ¿verdad? Y siente la injusticia del otro, está como propia, y siente la falta de libertad del otro como propia, ¿verdad? Entonces la justicia y la libertad son dos valores propiamente nuestros que se combinan en nuestra cultura como no la pueden combinar los anglosajones, donde solo se entienden el concepto de libertad y no se entiende el concepto de justicia y solidaridad, porque para ellos es bueno lo que es útil. ¿Para qué? Para ganar dinero. Yo soy amigo de él en tanto y en cuanto piense que esa amistad me va a beneficiar para algo. Si mañana cae en un hospital, no voy a verlo, porque ya me deja de ser útil esa amistad. Que se quede, muera ahí como un perro, se entiende, en el hospital. Y eso es una escala de valores que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y cuando teníamos cojones, a saber morir con dignidad. Se sustenta en la familia al final, ¿no? Bueno, la familia es parte de eso, naturalmente. O como una familia de familias. Claro, Familia, familia, ¿no? claro, naturalmente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo tengo otra pregunta. Ya nos vamos. Al hilo del tema de lenguaje, ¿no? de la lucha que estamos teniendo aquí en España y en Hispanoamérica a través de esos lenguajes indigenistas que quieren dividir, y aquí en España tenemos, pero este globalismo, esta gente que está, este mundo anglosajón que está interfiriendo en todo esto, y nosotros mismos, no cuentan quizás con el crecimiento del habla hispana dentro de Estados Unidos, ¿no? Creo que esa parte está haciendo que nos acercamos más a unas relaciones con Estados Unidos de una forma más afable, más amable, o todo lo contrario, ¿no? Que parece ser que han intentado, viendo que esa subida del mundo hispano dentro de Estados Unidos, han intentado con el movimiento este Black Lives Matter y la tirada de estatuas que hemos tenido. Bueno, la pregunta es ¿cómo valoráis ese posible crecimiento de la lengua española dentro de Estados Unidos, y se puede favorecer a toda esa lucha contraria que tenemos dentro de nuestra propia iberosfera? Eso dependerá de la cuestión cultural. Eso dependerá de si nosotros somos capaces de vencer la clasificación de la historia o no. Porque hoy en California, hace ya un par de meses, acaban de poner por primera vez en la historia de Estados Unidos la obligatoriedad de que en todas las universidades de California y en todas las carreras haya un curso, que no me acuerdo cómo le llaman en inglés, que va a ser transversal, que cuando uno mira qué es lo que quieren decir con ese curso y cuál es el contenido, es 100% leyenda negra en California. Entonces van a educar, si el tipo va a hablar español, probable, ¿está? Pero va a estar educado en el odio a España, en español. Educado en el odio a España, en español. Entonces, el huevo de la serpiente sigue siendo siempre la falsificación de la historia. El idioma es potentísimo y es una base extraordinaria, pero es como un instrumento, yo lo puedo usar o está ahí y no lo uso, ¿está? Y ellos están dispuestos a que ese instrumento no sea utilizado. Para eso
han empezado, se entiende, esa campaña gigantesca, ¿verdad? En California, que ahora no me acuerdo del nombre, pero lo podría encontrar fácilmente si lo busco en internet. Entonces, yo muchas veces le digo a mi hijo que para estudiar la historia tiene que estudiarla siempre mínimo con 150 años para juzgar hechos históricos, pero estoy viendo que estoy completamente equivocado, porque si en 150 años, como tú dices, se deja que el huevo de la serpiente engendre, lo que hoy es, lo que hace 150 años eran buenos, al final va a ser criminales, como está pasando en España con Ortega Lara, por ejemplo, que se está tratando de fascistas, y a los etarras que los tenía secuestrados se les está tratando como defensores de la paz. Hombre, pero eso yo creo que la explicación de todo eso es que la historia la escriben los vencedores. Y Bildu, estando en las instituciones, ha vencido. Claro. Suena, es catastrófico, sin duda. Lo acabo de escribir hoy un artículo al respecto. Es que esos señores están en la legalidad. Eso es inaudito. Yo siempre digo que eso es como el que tiene un tumor y dice, no, pero el tumor hay que darle su espacio. No, bueno, la metáfora y la política siempre están unidas. Entonces, es que precisamente uno de los desarrollos de la sacrosanta transición española ha sido integrar a los grupos abiertamente y programáticamente hispanófobos, porque hay que darles su terreno propio. Su terreno a la enfermedad te puede curar. Y luego quería hacer un apunte sobre el tema de Estados Unidos, que es muy discutido y discutible, como decía un señor yo no me lo quiero acordar. A ver, siempre se dice que bueno, la potencia demográfica puede hacer que el español acabe siendo un idioma mucho más potente en Estados Unidos. Efectivamente, yo llevo toda la conferencia, todo el debate recalcando la importancia del idioma, pero yo mismo he dicho que a lo mejor China es el que salva el idioma, pero con unos intereses expoliadores. Con lo cual, vale, nos entenderemos, pero la materia irá hacia donde tenga que ir. Entonces, quiero decir que esto no garantiza nada. Lo que pasa es que sí es una responsabilidad nuestra tener este tesoro, que es poder entendernos entre millones y millones de personas en una dirección que interese a todos. Claro, Estados Unidos puede perfectamente, por motivos pues de que haya una necesidad de inmigración como mano de obra barata, cosas que ya hemos hablado muchas veces, y que esa gente hable en español y no poner trabas. Pero si resulta que se acaba cultivando en español la leyenda negra, pues estamos teniendo un problema. Y acabo, porque no olvidemos que cuando se reúne ese hombre de paz llamado Otegui con Puigdemont, en lo que hablan es en español. No nos engañemos. Y no olvidemos que grandes enemigos de la historia de España, porque no todo es historia tampoco, eso yo también lo discuto, han hablado en español constantemente. Sabino Arana hablaba en español. El señor Blas Infante que quería pero de Vargas que no ocultaba los segundos. Sí, claro. Blas Infante hablaba en español, aunque también hizo sus pinitos en esperanto y quería. En fin, quiero decir que bueno, y Bartolomé Las Casas habla en español y Antonio Pérez habla en español. Y Juan Antonio Llorente, que vendió la imagen más negativa posible de la Inquisición, hablaba en español. Y era parte de la Inquisición, por cierto, o sea, rizar el rizo, ¿no? Es decir, que eso no garantiza nada. Creo que lo que hay que actuar es con una firmeza completa, insisto, y formarnos lo más posible, porque es un debate completamente abierto y que no se va a cerrar de aquí a mañana, Claro, nada más. Yo creo que, ahí lo que han dicho mis compañeros, yo creo que en la experiencia histórica el problema no tenemos dentro. Porque podemos hablar de las grandes potencias, de los anglosajones. Eso lo ha explicado el tema utilitarista, o Iván, ¿no? Como también puede ser utilizado. No tiene por qué prohibir el español. En otras épocas sí, Por ejemplo, la comunidad isleña de Luisiana perdió bastante el idioma, los descendientes de canarios que fueron con Carlos III, porque los colegios se puso la política de Only English. Filipinas también. A día de hoy quizás no tanto es así, pero claro, ¿por qué? Porque ven a lo mejor en lo hispano un mercado, ¿vale? Ven en lo hispano un mercado, pero es que el problema no es dentro. Es que quien está continuamente difundiendo y está financiando propaganda española no es necesariamente la Venezuela chavista o postchavista, es que es España, o el Estado español, o como lo queramos denominar. Es que el problema no tenemos que por eso muchas veces sí, podemos hablar de los anglosajones, de los chinos. Fijémonos, por ejemplo, en grandes canales de televisión. Yo recuerdo, hay varios canales de televisión en español, canales rusos, chinos, iraníes, alemanes, franceses, y uno de esos canales franceses viene a un debate en español sobre la conquista de América.
a favor del indigenismo. Napoleón todo bien, gracias, ¿no? Entonces el problema que tiene esto es que lo tenemos dentro. Y como dice Marcelo, mientras España tenga este problema, pues por Hispanoamérica se seguirá igual. Eso yo lo que creo que hay que trabajar. Y quisiera terminar con esta intervención. Tuve un profesor, Luis Navarro García, ¿cierto? El archivo de India, me fijé el otro día, habré pasado por aquí, me fijé el otro día que hay una glorieta de su nombre. Nos daba una asignatura que era muy bonita, que era la historia de la cultura en la América contemporánea. Y una de las cosas que nos enseñó don Luis era la poesía gauchesca. Lo que decía Unamuno que era la proyección del romancero y el Quijote sobre América, ¿no? Y el gaucho Martín Fierro, y lo miro porque siempre se me olvida algún verso, decía: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Nos podremos quejar que nos devoren los de afuera, pero si no estamos unidos y no tenemos la firmeza que decían, pues seguiremos con el problema. Es mi conclusión. Creo que se merece un aplauso. Bueno, el aplauso es para usted. Y muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí desde tan lejos, y igual a Iván, que ha venido desde Madrid. Y nada más, solamente que por favor, si os apetece, que os paséis y miréis los libros que quedan aquí, ¿vale? Y ya está. Hasta la próxima.